Mesa 2, propuestas de protección y salvaguarda del patrimonio de la Ciudad de México. Angélica Martínez Zulbarán es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, de la cual se graduó con una tesis de investigación sobre los cambios en la vivienda y las técnicas de construcción tradicionales en el medio rural contemporáneo. Tiene la maestría en preservación histórica en el Pratt Institute. Su práctica profesional abarca proyectos interdisciplinarios en los cuales convergen la arquitectura, la planeación urbana, el desarrollo comunitario y la difusión del patrimonio cultural. Fue becaria de la Fundación Internacional de Monumentos, lo cual le permitió realizar proyectos en Estados Unidos y en el Valle del Colca, en Perú. Ha sido colaboradora del Centro de Preservación del Barrio en Nueva York, del Fomento Universal para la Difusión Arquitectónica de México, AC, Fundarc. Actualmente gestiona proyectos urbanos que contribuyen a la preservación del patrimonio en la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. Arquitecta, tienes el uso de la palabra. Bueno, tengo una presentación, pero no sé. Ok. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de poder participar en este foro y, bueno, exponer algunas ideas de elementos que considero deben ser incluidos en relación al tema del patrimonio cultural de la Ciudad de México. Y, bueno, agradezco a María Bustamante por la invitación y la oportunidad de ser parte de este diálogo. Voy a empezar esta presentación con una pregunta, pues, básica. ¿Qué implica cuidar el patrimonio cultural en el contexto urbano? Bueno, implica únicamente la restauración de fachadas. Esta imagen, bueno, como muchos sabrán, es del centro de Tlacotalpan, Veracruz. Es un lugar bellísimo, se refleja un cuidado y una conservación impresionante en los edificios, en los espacios públicos. Sin embargo, esta imagen pues no se ve en personas, o sea, está vacío. Y sí, evidentemente en una ciudad como Tlacotalpan el clima influye. Obviamente a las 2 de la tarde mucha gente no va a querer estar precisamente en el Zócalo, pero sí, o sea, al final las personas, sí, algunas personas salen por las tardes, caminan, van al Zócalo, es como un nodo social muy importante. Sin embargo, es también muy cierto que Tlacotalpan ha sufrido una pérdida constante de población en los últimos 20 años debido a falta de oportunidades económicas en el sitio. Y los esfuerzos por introducir el turismo como principal actividad económica no ha prosperado. La ciudad fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1998 y, bueno, de acuerdo a cifras de INEGI, entre 1995 y 2015 la población pasó de 15,000 a 13,000 habitantes y el sitio tiene un grado de marginación medio. Bueno, ¿ha tenido impacto las obras de conservación en el desarrollo de Tlacotalpan? Dejemos esa respuesta para otra discusión. Contrario a lo que pasa en Tlacotalpan, tenemos el caso de la Ciudad de México, donde el tema del turismo ha funcionado muy bien, atrae alrededor de 1.5–2 millones de personas diariamente al centro histórico. Simplemente en lo que vemos en la calle Madero caminan en promedio 120,000 personas al día.
Y sí, en gran parte la conservación de inmuebles ha tenido como objetivo mostrar una imagen amigable del centro a través de la renovación de fachadas y espacios públicos. Sin embargo, estas intervenciones no han logrado resolver los problemas reales del centro, es decir, la baja población residente del área, las deficientes condiciones de habitabilidad en las viviendas que todavía se encuentran en el centro, el alto riesgo estructural al interior de inmuebles históricos, el caos vial, entre muchos otros problemas. Con esto no quiero como satanizar el turismo o decir que la renovación de fachadas de inmuebles no ha servido. Creo que sí, el turismo genera una gran cantidad de empleos en el centro, las intervenciones en inmuebles, en espacios públicos han ayudado sobre todo a mejorar la seguridad de muchas zonas y ampliar poco a poco el horario de estancia de los visitantes. Sin embargo, aquí mi punto es que debe de existir un equilibrio en que se trata de mejorar nuestro patrimonio para compartir nuestra riqueza cultural con otras personas del mundo y en el caso del centro histórico por ser patrimonio mundial de la humanidad, pero al mismo tiempo se debe trabajar para que el patrimonio siga siendo de los residentes que han estado ahí por generaciones y también de aquellos que quieren ser parte de esta comunidad que ya existe, ¿no? Porque tampoco se trata de no permitir que lleguen nuevos habitantes, pero mantener este equilibrio. Esta imagen es una calle del centro de Santiago de Chile, tomada un sábado a las 8 de la mañana. Los edificios no son monumentales, sin embargo, esta imagen muestra la herencia arquitectónica de principios del siglo XX en esta ciudad, en Santiago, y también refleja lo siguiente. Primero, se nota que hay una ocupación de los edificios. Hay evidencia de uso mixto, hay un restaurante en esquina, hacia la izquierda se ven otros como locales. Se nota una unidad en cuanto al mobiliario urbano que acompaña en sí en la imagen urbana de esta imagen. Y bueno, hay como una sensación de orden y regulación en las alturas, de manera integral. No se ve tal vez mucha gente, acaso un par de personas que probablemente residen en la zona, sin embargo, el centro de Santiago sí se conoce por ser un lugar concurrido precisamente por la población que vive o trabaja o estudia en la zona durante la semana. Aquí, bueno, durante el siglo XX el centro histórico de Santiago sufrió el progresivo éxodo de familias hacia otros sectores de la capital, por lo que las viviendas se transformaron en oficinas y comercios, similar a lo que pasa aquí en el centro histórico, o sí, lo que pasó. Este proceso comenzó a ser revertido durante las últimas décadas del siglo pasado mediante una política de renovación urbana que generó un auge en la generación de viviendas que trajeron a las familias de vuelta al centro de Santiago. Evidentemente, en general, Santiago de Chile tiene una historia distinta y tal vez características distintas a la Ciudad de México, pero en este punto quisiera resaltar la importancia de entender que aquellos elementos que pertenecen al patrimonio cultural urbano no son objetos aislados a lo que los rodea. Necesitamos pasar del concepto de patrimonio como aquel edificio intocable a un concepto que contempla el valor de la totalidad del paisaje urbano para integrarlo a estrategias de planeación y ordenamiento territorial de la ciudad. Para ahondar un poco en esta idea de cambiar el concepto que tenemos de patrimonio y a partir de ahí poder conservarlo, quisiera tomar como base el concepto de paisaje cultural, el cual UNESCO define como bienes culturales que representan las obras conjuntas del hombre y la naturaleza, ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas, culturales, tanto externas como internas.
O sea, el concepto de paisaje cultural pues es un concepto mucho más completo y que incluye el origen del patrimonio y bueno, y también no excluye las áreas naturales, ¿no? O como en el caso de Xochimilco, lo que escuchábamos anteriormente, que incluye también la naturaleza como parte del patrimonio. Bueno, considero que esta definición resulta mejor para entender el patrimonio no como si fuera un conjunto de monumentos separados de su entorno y con un origen accidental por sí solos, sino como elementos que pertenecen y surgen de un contexto económico, social, cultural, en distintas épocas. Pondré como ejemplo algunos de los edificios funcionalistas del centro histórico de la Ciudad de México. Muchos de estos inmuebles fueron construidos para ser utilizados como edificios o para ser utilizados como viviendas, oficinas, en un tiempo en el que México experimentaba un progreso económico y había una aspiración de convertir la ciudad en una ciudad moderna. Entonces, el diseño, construcción, normatividad que dieron origen a estos inmuebles, pues respondieron precisamente a las necesidades de su época. Hoy, muchos de estos inmuebles han sido derrumbados por las fuerzas de la naturaleza o las fuerzas del mercado. Otros están abandonados o son subutilizados al funcionar como bodegas comerciales, un poco como lo que vemos en la imagen. Al ser parte de una zona de monumentos históricos o al estar algunos de ellos catalogados individualmente, pareciera que se convierte en objetos con regulaciones especiales que, lejos de protegerlo, tiene repercusiones negativas, tal como sucede con la cantidad de permisos que hay que tramitar para intervenirlos y los ridículos tiempos de espera para obtener estos permisos, que pues al final genera desánimo en los propietarios, en desarrolladores que no siempre son malos, que muchos de ellos sí tienen intenciones de recuperar. Y bueno, no se puede seguir desaprovechando el potencial de estos inmuebles. Catalogados o no, tienen toda la capacidad para convertirse en viviendas mixtas, de vivienda social. No pueden seguir siendo considerados intocables al pertenecer a una zona de monumentos o a estar catalogados. No pueden seguir siendo subestimados por haber sido construidos en el siglo XX. Tenemos que incorporarlos a estrategias integrales de planeación urbana para que sean adaptados y sean parte de la solución de los muchos problemas que tenemos en la ciudad. Bueno, a partir de una definición como la de paisaje cultural, resulta indispensable para poder abordar el tema de la conservación patrimonial como parte de un ambiente urbano vivo y como un elemento fundamental para planear el futuro de una ciudad como la nuestra. Bueno, cuando pensaba en propuestas específicas en tema de patrimonio cultural para la nueva Constitución de la Ciudad de México, pensé en enfocarme un poco más a la situación del centro histórico, pues es el sitio donde trabajo y de donde tengo conocimiento de primera mano de problemáticas específicas. Y para acotar aún más, me enfocaré en propuestas orientadas a proteger el patrimonio a través de su uso. O sea, aquí el punto es que cuando un edificio está en uso, es mucho más fácil preservarlo que si está semi-abandonado o utilizado como una bodega o como incluso como una oficina, no sé. Entonces, la reutilización de la vivienda es básica en inmuebles patrimoniales, y esto pues representa a la vez una base para tener una Ciudad de México sustentable, equitativa, con oportunidades. Dado que ya existe una propuesta como tal para la nueva Constitución,
de la ciudad. Mis propuestas se enfocarán en propuestas que ya se desarrollaron, pero me permitiré proponer un par de adiciones o modificaciones puntuales. Para la propuesta número 1, en la sección de la propuesta de la nueva Constitución, el artículo 21, que se denomina ordenamiento territorial, abarca una serie de temas en los que se encuentra la regulación del suelo. En este tema se habla sobre garantizar certeza jurídica a los asentamientos precarios que no estén ubicados en zonas de alto riesgo o de preservación ecológica. En este punto, yo considero que es de suma importancia garantizar también la certeza jurídica a poseedores de inmuebles con valor patrimonial. En el centro histórico, uno de los mayores obstáculos para impulsar la creación de vivienda en edificios históricos es la falta de documentos que acrediten un inmueble a un propietario, lo que impide que los habitantes del edificio puedan realizar trámites para renovaciones o que el inmueble sea vendido para ser rehabilitado, o en el caso de inmuebles en predios muy grandes, que estos se puedan incorporar a régimen de condominio. Como segunda propuesta, en el mismo artículo 21 de ordenamiento territorial hay un apartado que es sobre vivienda. Menciona que las autoridades asegurarán que las políticas en materia de vivienda contemplen la vivienda nueva terminada, la vivienda progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso, la rehabilitación o renovación del parque habitacional en deterioro, el reciclamiento de inmuebles en estado de riesgo estructural. En este punto, igual, considero que es importante asegurar políticas que contemplan la rehabilitación de viviendas en inmueble con valor patrimonial. Hasta la fecha, al menos en el centro histórico, no existen políticas que contemplen la rehabilitación de viviendas con esta particularidad. Si bien es cierto que el Instituto de Vivienda se ha encargado de rehabilitar algunos inmuebles catalogados en el centro, también es cierto que no se han desarrollado estrategias que involucran las capacidades económicas de propietarios o los requerimientos para desarrolladores inmobiliarios que quieran rehabilitar edificios para crear vivienda en estas zonas. Esta es una imagen de un edificio que se derrumbó en el 2015, era una vecindad y bueno, es lamentable que sigamos teniendo este tipo de cosas en el centro histórico, de edificios que tienen valor, que tienen potencial para ser reutilizados y bueno, que por la falta de recursos de sus propietarios o la falta de estrategias para intervenirlos, pues se pierdan así y bueno, y se pierden vidas, que es todavía peor, ¿no? Como tercera propuesta, en el artículo 23 de esta propuesta de nueva Constitución se denomina Patrimonio de la Ciudad y menciona que el gobierno garantizará la protección y preservación del patrimonio cultural a través de su catalogación, la creación de un archivo histórico y la regulación de incentivos para rehabilitar el patrimonio arquitectónico. En este punto, creo que es necesario garantizar la protección y preservación del patrimonio cultural a través de la regulación de los usos que se le dan. El patrimonio arquitectónico no puede seguir siendo utilizado únicamente como museos o como bodegas o como plazas comerciales en el centro histórico. Se debe regular, vigilar, sancionar aquellos usos que no contribuyan a rehabilitar y por lo tanto preservar el patrimonio de la ciudad. Esta imagen es de un incendio que hubo en una bodega en la calle República de Colombia este año, en mayo. Lo mismo, es un edificio que, bueno, estéticamente es agradable, que podría ser no sé, me imagino un café y un departamento en la parte de arriba, algo, menos una bodega, y es lamentable que están utilizados, subutilizados,
como bodegas, y además sin el cuidado que, pues, que genera este tipo de situaciones, un incendio. Entonces, bueno, como cuarta propuesta, continuando en el artículo 23, Patrimonio de la Ciudad, considero también importante garantizar la protección y preservación del patrimonio cultural a través de la aplicación de sanciones severas a quienes no cumplan con las licencias y autorizaciones correspondientes para construcciones en inmuebles con valor patrimonial. Muchos de los que estamos aquí sabemos que de casos en los cuales se construyen desde modestas edificaciones destinadas para uso comercial hasta torres de más de 40 pisos en zonas de monumentos históricos o áreas de conservación patrimonial sin ningún tipo de permiso, destruyendo así los inmuebles patrimoniales y también el paisaje urbano. No se trata de no permitir la inversión privada o el desarrollo económico o de impedir los cambios en la ciudad. Las ciudades son entes en transformación constante, pero no a cambio de la pérdida del patrimonio de la ciudad. Se trata también de hacer valer las leyes y de que impere un orden en la manera en que se hacen las cosas y no fomentar acciones corruptas. Bueno, ya muchos de ustedes saben de cuál es esta edificación. Solamente conservaron la fachada de la parte de atrás de la calle Donato Guerra. Pero bueno, aquí la situación es que esta edificación no cumplió con ninguna licencia de construcción ni por ninguna autorización del INAH o del INVA. Entonces, bueno, no se puede seguir así, permitiendo que desarrolladores o incluso desde las mismas autoridades se permita este tipo de cosas. Por último, en el mismo artículo, siguiendo con el tema de patrimonio de la ciudad, se debe garantizar la creación al acceso público a bases de datos que provean información específica sobre inmuebles catalogados por INAH, INVA o SEDUBI, dictámenes favorables emitidos por SEDUBI para obras menores y mayores en inmuebles con valor patrimonial, autorizaciones emitidas por el INAH, autorizaciones emitidas por INVA y manifestaciones de construcción que emiten cada una de las delegaciones o en este caso las futuras alcaldías. Este libre acceso a la información ayudará a tener un mejor control de las obras irregulares que se realizan en los inmuebles con valor patrimonial. También ayudaría a identificar posibles actos de corrupción dentro de las dependencias y así hacer obligatoria la rendición de cuentas y la transparencia en términos de protección de patrimonio. También facilitaría la realización de estudios e investigaciones sobre el número de inmuebles que se intervienen en la ciudad y el uso que se les da posteriormente, lo cual generaría estrategias puntuales de rehabilitación de inmuebles. Y bueno, con esto termino. Estas propuestas, junto con la reflexión de la necesidad de entender el patrimonio cultural urbano a partir del paisaje cultural, son ideas que considero necesarias para garantizar la protección del patrimonio de la ciudad. Y por último, bueno, animar a que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera sigamos trabajando por proteger nuestro patrimonio, nuestra herencia urbana arquitectónica. Como ciudadanos en general es nuestro deber protegerlo. Como arquitectos, urbanistas, ingenieros, tenemos un deber aún mayor en difundir la relevancia de la arquitectura, el paisaje urbano histórico de la ciudad y bueno, cuidarlo. Muchas gracias.